Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario que vean este video. Seguimos viajando, por así decir, en este curso de historia de Suiza, conociendo un poco más sobre los orígenes suizos, ¿sí? Eh, Hoy vamos a conocer, vamos a viajar desde 1500 más o menos hasta el 1700, ¿sí? El título de esta clase es Suiza, la reforma protestante, conflicto y el concepto de nación, ¿eh? La nación suiza. Bien, acá tenemos un mapa de Suiza, ¿m? En la época de la reforma luterana o protestante, ¿sí? Recuerden que algunos cantones siguieron siendo fieles a la fe católica y otros se adhirieron a las reformas que Lutero estaba haciendo en la iglesia, y que en Suiza va a tener dos grandes exponentes, ¿ah? De este movimiento eclesiástico. Comenzó dentro de la iglesia católica y después dio nacimiento a la iglesia protestante y a otras denominaciones. ¿Ya? Lutero se separa, ¿ah? Con sus 95 tesis, eh, que reclamaba un cambio en la iglesia católica, ¿ah? Y como era una protesta, se los conoció como o luteranos o protestantes, ¿eh? En Suiza, más precisamente en Zurich, ¿eh? Aparece Zwinglio, Ulrico Zwinglio, ¿no? El radicalismo de Ulrico Zwinglio. Zwinglio, este hombre, va a renovar, ¿ah? La iglesia también, pero es como que él va a ser más radical en la reforma que Lutero, ¿eh? La Biblia, él concibe que la Biblia, la palabra de Dios, es la única autoridad, ¿no? eh, Hay una ruptura con la misa queda solamente para la Iglesia Católica, y él a este rito de la misa lo llama la cena. Se encontraban con los participantes de este nuevo movimiento, porque todavía era un movimiento, no era todavía oficialmente el protestantismo, ¿no? Y eh, pasa a denominarse la cena, ¿eh? Bien, y también es importante el Consejo de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad de Zúrich, ¿sí? Comienza a tener relevancia en cuestiones no solamente de la política, sino de la religión. Comienza a dictar, van a ver que Zwinglio buscaba una austeridad, ¿ah? No solamente en la forma de pensar, sino de vestimenta, la pobreza. Van a ver que estos templos que Zwinglio y Calvino, que también muy importante, son más austeros que los de la Iglesia Católica. Solamente una cruz al fondo con unos bancos, lugar para predicar y alguna flor que decorara, no ya con las imágenes religiosas, porque esa era una de las protestas. La Biblia dice que no hay que tener imágenes tridimensionales, por así decir, ¿sí? Y como ellos van a seguir, perdón, la Biblia o la palabra de Dios como tal está escrita, descarta la tradición, ¿ah? Porque la Iglesia Católica dice que está la Biblia y parte de la tradición, como la Iglesia Ortodoxa griega, ¿ah? Dice que no, la tradición no sirve, ¿sí? Sino lo que tiene que servir es la palabra de Dios, ¿ah? Bien. En Ginebra, la otra ciudad, está la disciplina de Juan Calvino, ¿ah? Acá tenemos una imagen de él, predestinación. ¿Mm? Eh, Se crea la República de Ginebra, que era una teocracia, era gobernada por Dios, ¿no? Supuestamente esta república. Eh, Aparece el consistorio, que estaba formado por gente, sabios mayores, ¿no? Que dirigían un poco esto de la nueva religión, por así decir, que se iba perfilando, y tiene influencia internacional este pensamiento. ¿Cuál era la influencia? La nueva iglesia luterana que había triunfado en Alemania, ¿eh? Nace el calvinismo, ¿no? Un movimiento religioso desprendido de la reforma luterana, como después van a hacer en otra parte el anglicanismo, ¿no? Los anglicanos en la Inglaterra, ¿no? La Reino of South. La diferencia es que los anglicanos mantienen, ¿m?,
partes de la misa, no tienen imágenes, pero siguen, tienen algunos santos, ¿sí? Siguen teniendo a María. Acá en la iglesia protestante no está el culto a María, ni en Calvino, ni en Zwinglio, ¿ah? Y ellos creían, los calvinistas, siguen creyendo, en la predestinación. Yo me salvo, ¿ah? No es por mí mismo, sino yo me salvo leyendo o cumpliendo lo que es la Biblia. En cambio, en muchas iglesias, como la ortodoxa, la católica, se sostiene que uno se salva no solamente cumpliendo la palabra de Dios, sino también haciendo obras de bien. ¿Eh? Bien, el calvinismo después va a tener mucha influencia en cuando llegan a Estados Unidos y nacen toda una serie de movimientos evangélicos como los pentecostales y todo lo demás, donde eh, estos, quiero decir que estas nuevas iglesias o comunidades, como quieran llamarlas, o movimientos religiosos nacidos de la Iglesia Católica, con el tiempo y más acá en la América, más precisamente en Estados Unidos, comienza a adquirir no solamente el valor espiritual, sino la economía se suma del lado de ellos. ¿Qué dicen? Bueno, y en Alemania protestante también, y en algunos lugares, otros que son protestantes también. Ellos dicen que Dios quiere que seamos prósperos. Vos donás el diezmo y Dios te va a prosperar. Entonces comienza esto de que para la Iglesia Católica y las ortodoxas es como que el pobre es lo importante. Hay que sacar a los pobres, hay que ayudar a los pobres a salir adelante. En cambio, las iglesias evangélicas, en algunas, eh, y más precisamente en las nuevas nacidas en Estados Unidos, es como que mi derecho es prosperar. Yo diezmo, le doy mi parte, lo que corresponde a Dios, según los creyentes, ¿no? Es todo un cuestionamiento, es muy cuestionable esto del diezmo, ¿sí? Cada uno profesa su religión, como digo yo, y algunos están de acuerdo y otros no. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en diezmar, porque no estoy de acuerdo. ¿Eh? Bien. Eh, estas iglesias evangélicas tienen mucho de la economía liberal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos recuerden que el liberalismo, tenemos el liberalismo que es muy individual, yo me salvo económicamente, yo, y luego está el socialismo que busca esta realidad de ayudarnos entre todos. ¿Eh? La Iglesia Católica consciente e inconscientemente, más allá de que podemos discutir toda su historia, su riqueza, pero tiene un pensamiento medio socialista. ¿Eh? De hecho, Jesús era, para nuestras épocas, era una especie de un Che Guevara que venía a reformar y repartir las riquezas y todo lo demás. Pero cuando nace Martín Lutero, cuando nace el protestantismo, y en muchos lugares como Alemania, Suiza, inclusive en la Francia de los hugonotes, así se llamaban, y Bélgica y Holanda, ¿ah? Después, bueno, Italia siempre fue muy católica, igual que Austria, España, Inglaterra anglicana, los países escandinavos, ¿ah? Que pasan a profesar esta religión impulsada por la influencia de Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, no así los países bálticos, que siguen manteniéndose fiel, igual que Polonia, a la Iglesia Católica, y aparte la influencia de Rusia, de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Entonces, permiso, voy a ver una cosa. ¿Okay? Ahí está. Esta influencia, ¿no? Va a hacer que la economía ejerza, ¿sí? Yo prospero, ¿sí? Pero tengo que, ¿cómo se dice? Participar de la iglesia. ¿Sí? Hoy en día se dice que hay una concepción. Los evangélicos, algunos, no todos, ¿sí? Perdón si hay alguien que profesa estos movimientos religiosos, buscan, es como que es más individualista, yo y Dios, y no yo, los demás
y Dios. Eso sería. Pero Calvino, eso sería la predestinación. Yo me salvo cumpliendo la palabra de Dios y no haciendo obras. Es la pequeña, no sé si es una pequeña gran diferencia que tienen con aquellos que profesamos el catolicismo. Bien. En Basilea, otra ciudad, van a ver que son ciudades, acá casi como ciudades de estado, había en esa época en la Suiza de fines del Medioevo, el principio del humanismo y el Renacimiento. Hay algo muy claro, en Suiza, más que el Renacimiento, prospera el humanismo. ¿Qué era el humanismo? Era una corriente, imagínense que salimos de la Edad Media, donde todo era teocrático, todo giraba en torno a Dios. Si había una inundación, era un castigo de Dios. Había la peste negra. La peste negra se decía que era un castigo de Dios, que nos quería eliminar porque habíamos pecado contra cielo y tierra. Ese era el común denominador. Y nos levantábamos con las campanas de la iglesia, nos acostábamos con las campanas de la iglesia. Todo giraba en torno a un teocentrismo. ¿Sí? Bien, de repente, ¿no?, allá por el 1400, aparece, entre ese siglo y el 1500, aparece el humanismo por Bélgica, que se va a expandir a Suiza, a Holanda, a Francia, a Alemania, parte de Italia, pero en Italia se estaba fermentando ya el Renacimiento más que el humanismo. Tuvo una parte, pero fue más el Renacimiento. Cosa que en Suiza el Renacimiento no tuvo mucha preponderancia. No así, después vamos a ver el barroco. ¿Sí? Bien, Basilea, perdón, ya se había inventado la imprenta y Basilea pasa a ser el primer centro o ciudad de Suiza donde comienzan a imprimirse estos libros. Recuerden que el primer libro que se imprime es la Biblia traducida por Lutero al Deutsch, al alemán. Muy bien. Y más allá del centro editorial, es académico, ¿no?, por la universidad y los institutos. Estudian en Basilea, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, ¿no?, el gran exponente, por así decir, del humanismo. El humanismo, ¿qué es lo que esta corriente filosófica y artística también, qué es lo que propone? El hombre como el centro de la creación y no Dios como el centro de la creación. Primero el hombre, ¿sí?, comienza esto de pensar. eh, yo digo que el humanismo siempre fue como una previa para lo que va a ser después la ilustración. Porque en el humanismo el hombre comienza a cuestionarse esta relación de Dios con el hombre, hombre-Dios, Dios-hombre. Y entonces dice, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, no es que nos creamos Dios, dice, era el perfil de los humanistas, pero que teníamos que tener más empatía con el humano, con mi realidad, conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi espíritu y con mi alma. Y Erasmo de Rotterdam va a ser uno de estos pensamientos de Rotterdam, que eran esto, los plasma, los vive en Basilea, en esta ciudad editorial y universitaria de Suiza. Entonces, si bien Erasmo de Rotterdam era de Rotterdam, de Holanda, después vuelve a los Países Bajos, pero toda su inclinación a defender los principios del humanismo lo va a plasmar en la Suiza de 1500 por ahí. Bien. La reforma luterana, ¿no?, va a impactar, no solamente en Suiza y Alemania, sino en varios países de la Europa de aquella época. Recuerden que, por ejemplo, se estaba descubriendo América, España descubrió América, con Portugal, los franceses también, los ingleses, los holandeses, se lanzan a la conquista, por así decir, de este nuevo continente y van trayendo su forma
de pensar su espiritualidad, la Iglesia Católica, los protestantes. Bien, en la sociedad, en la educación, aparece la educación pública. Antes la educación era privada y estaba en manos de quién? De la Iglesia Católica. Ahora las nuevas denominaciones, o el Estado, que comienza este concepto de Estado, como lo conocemos ahora, tiene la obligación de enseñar, de educar a su pueblo. Y la ética del trabajo. ¿Qué era la ética del trabajo? Esto de, con el trabajo, ora et labora, prenden esto de San Pablo, reza y trabaja, esto de cumplir con las horas de trabajo, que a través del trabajo podemos realizarlo como seres humanos. No es que antes no lo hacían, pero ahora comienza a haber esta estricta ética del trabajo, que luego va a aparecer en una serie de que la gente, vieron aparecer la burguesía, los señores feudales desaparecen, los ricos, ¿no? No tienen ya tanta plata y aparecen los burgueses que eran comerciantes y comienzan a dirigir no solamente la economía, sino la forma de pensar de la sociedad de esa época. Entonces, y ellos, como eran los que tenían plata, empiezan a generar una cuestión de que, por ejemplo, cuando llegue 1840, 1850, con el nacimiento del socialismo, los derechos del trabajador, esto de la jornada de 8 horas. Los burgueses comienzan a aprovecharse de los trabajadores, como no había reglas que las regulen, pero bueno, dentro del marco suizo de la economía de aquella época, había una ética laborable. Se respetaban entre el patrón y los empleados, y así viceversa. En lo político estaba la autonomía local, el rol de los magistrados. Cada cantón tiene su autonomía de decidir, por así decir, sobre las actividades de su cantón. ¿Sí? Y también tiene muy importante el rol de los magistrados. Estas personas que habían estudiado para ser magistrados, ¿no? Magistrar o legislar las leyes, es muy importante y comienza a haber un concepto de una magistratura reformista. Eh, a ver, ¿cómo le explico esto? Esto sería de que la ley comienza a influir en la vida privada de las personas y comienza a regirle que esto estaba prohibido, qué es lo que era lo prohibido y qué era lo que era permitido según la profesión de fe que uno realizara. Anglicanos, bueno, calvinistas en Suiza, luteranos, porque también en Suiza los luteranos tenían adeptos, ¿sí? No solamente eran calvinistas, Zwinglio también tenía sus propios seguidores, igual que Calvino. Entonces es como que si bien había una moral común, pero cada uno especificaba mucho en las cuestiones religiosas y todo lo demás. La cultura, simplificación de las iglesias, lo que yo recién les decía, dejan de ser ostentosas, si bien en el humanismo y en el gótico, bueno, el gótico era el exterior, grandes fachadas. Por ejemplo, hablando del mundo germánico, un exponente de la iglesia gótica, como lo máximo que hay, es la iglesia de Colonia, donde están la tumba de los Reyes Magos. ¿Sí? En, en Suiza hubo algunos monumentos góticos, pero era más del románico, el pregótico, y después, bueno, estas iglesias humanas, por así decirlo, que eran austeras. ¿Vieron cómo vemos en las películas, cuando aparece en alguna iglesia evangélica de Estados Unidos, la cruz al fondo, el púlpito, alguna decoración, algo muy simple, porque vos decías que ellos sostenían que vos ibas a la iglesia a encontrarte con Dios o con Jesús, y no debía haber objetos o decoración que te molestara en tu relación de oración. Por eso van a ver que las iglesias son muy simples. Bien, miren acá.
La reforma no fue fácil, hubo guerras. Una de las importantes es la guerra de Kappel, 1529-1531, donde en todo lugar donde había movimientos de protesta, Suiza, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, España inclusive, ¿ah? La República Checa, ¿ah? Polonia, hubo guerras de religión. ¿Sí? En Suiza se llamaron las guerras de Kappel, donde los hermanos, en lucha se dice, porque católicos, suizos católicos, luchaban contra suizos que seguían a Zwingli, a Calvino, con suizos protestantes, por así decirlo. ¿Sí? Acá tenemos algunas, miren, por ejemplo, esto de la hoguera. ¿Ah? Recuerden que en España, que era el Adalid, o la fortaleza del catolicismo de esa época, nace la Inquisición. Y en cada país donde había católicos, los juzgados de Inquisición se dedicaban no solamente a juzgar a las brujas, supuestamente, una mujer, chicas y chicos, que hablaba con un perro o con una planta, ya era considerada bruja, y se le hacía un juicio que siempre, lamentablemente el juicio nunca se lo ganaba el que había sido apresado, sino siempre lo ganaba el poder de fuerza, que en este momento era la iglesia, y terminaban siendo juzgados por brujos o brujas y quemados a la hoguera. ¿Ah? Y también aquellos que se dedicaban, estos nuevos pastores, que se dedicaban a predicar en contra de la iglesia, decía que estos movimientos atentaban contra el orden social de la iglesia que había en esa época y eran juzgados en la hoguera. ¿Ah? Pero también acá tenemos una de las batallas, la batalla de Kappel, ¿ah? Muy famosa, donde católicos y protestantes suizos eh, se matan, pero mal, ¿ah? Por la religión. En 1531 muere Suiglio, acá lo tenemos, en la batalla de Kappel. ¿Ah? Bien, él va a luchar con sus seguidores. Tenemos que equilibrio de poder, cada cantón elige su fe, no hay unidad religiosa. ¿Qué pasa? Después de esta guerra, ¿sí? Cada cantón se va, por ejemplo, no sé, los valesanos eligieron ser protestantes. Zurich eligió ser, es al revés, me parece. Zurich eligió ser católica. ¿No? Cada cantón elegía su religión y en vez de haber una unidad religiosa, de una sola religión, comienza a proliferar la diversidad de cultos. ¿No? Y le va a comenzar a dar a cada cantón una impronta especial. ¿Eh? Esto de la diversidad que después va a servir para que haya una unidad general de cantones sin importar la religión que sea. ¿Eh? Bien, continuamos por aquí. La dieta federal. Bien, después de la batalla de Campbell, perdón, van a hacer la Taxatzun, que era la dieta federal. Comienzan a dar los primeros pasos del federalismo suizo, como se lo conoce. ¿Ah? Recuerden que Suiza es conocida no solamente por su neutralidad, sino también por este concepto de federalismo que de hace mucho tiempo, antes que muchas otras naciones que se captan de ser federales, Suiza ya lo era. ¿Sí? Después vamos a ver que más adelante este federalismo, por así decir, va a pasar a un unitarismo hasta que en 1848 ya definitivamente nace la Suiza, el Estado moderno como la conocemos ahora, una Suiza federal y una Suiza neutral, por así decirlo. Bien, era una asamblea de delegados de los cantones, diversidad de sistemas políticos había, porque había democracias directas, oligarquías, que era democracias directas eran elegidos por el pueblo se reunía y levantaba la mano y dirigía a quién iba a ser el gobernador, el regente o el príncipe del cantón que tenía que gobernar. Había oligarquía, o sea, era transmitido de familia, eran unos pocos que se distribuían el poder. Hoy era yo, por ejemplo, el gobernador del cantón del Ticino y mañana, no sé, era María Rosa, por ejemplo. Y eran las mismas familias que gobernábamos
el cantón de Ticino, por así decir. Había una diversidad, había todavía cantones que vivían con el señor feudal todavía. Entonces, bueno, esta taxación, esta dieta federal, como se llama, venía a tratar de dar los primeros pasos de la unificación de Suiza, que hubiera gobernabilidad, que hubiera leyes en comunes respetando la federalidad de cada cantón. Cada cantón decidía qué leyes tenía, con quién comercializaba, con quién firmaba tratados, qué religión decidía, cuáles eran las costumbres en cada cantón, sin molestar a los otros cantones de Suiza de aquella época. Bien, en Alemania va a estallar la Guerra de los 30 años, que se expande por toda Europa y de la cual Suiza, Austria, Italia, por así decir, no quedan exentos. La paz de Westfalia fue la paz de la Guerra de los 30 años porque duró más o menos 30 años. Dentro de la Guerra de los 30 años está esta guerra de Kappel de Suiza. Fue como una subdivisión de la Guerra de los 30 años. La paz que se firma en Westfalia reconoce formalmente a la independencia de Suiza, la reconoce como un Estado. El Sacro Imperio Romano Germánico desaparece con la Guerra de los 30 años y reconoce la independencia y la autonomía de Suiza, el primer paso a que Suiza vaya elaborando el concepto de nación. Estaba el pueblo suizo dividido en cantones, pero ahora había que formar una nación que contuviera a todas las personas de Lucerna, de Zurich, de los valesanos, de Ticino, de la Suiza alemana, que si bien tenían diferentes idiomas, diferentes religiones, pero profesaban, por así decir, una misma identidad que era de ser suizos. Bien, una de las palabras claves de esto es que Suiza comienza a ejercer su neutralidad. Fue tan desastrosa la guerra de los 30 años en Suiza, hizo muchos estragos, igual que en Alemania, que los suizos como que aprendieron una lección, porque se mató mucha gente de todos los lados, de todas las partes. Recuerden que era la guerra de los 30 años, era los católicos contra los protestantes. ¿Sí? Bien, que en Francia tiene, por ejemplo, este es un corolario aparte, tiene una noche muy trágica, en los 28 de agosto se celebra San Bartolomé, y ese día el rey de Francia, creo que ha sido Luis XV, si no me recuerdo mal, bueno, manda a matar en la noche de San Bartolomé a los hugonotes, a los protestantes que atentaban contra la Francia católica. Entonces, hechos como esto en Suiza no pasaron, gracias a Dios, pero sí murió mucha gente. Entonces, los suizos comienzan a ver como que la neutralidad era algo importante para eso, no meterse más en guerra, no derramar más guerra de hermanos suizos. Bien, si bien hoy en día Suiza tiene un ejército, todo, pero siempre es un baluarte de la paz. Bien, ¿qué pasa? Termina la guerra de los 30 años, y el Renacimiento ya había terminado en todas partes del mundo y había nacido un nuevo movimiento artístico. En Portugal se llamaba el manierismo, igual que en España, y en el resto de Europa se llamaba el barroco, de lo cual Suiza no va a estar extensa. ¿Por qué? Porque los cantones, la mayoría de los cantones que eran católicos, que eran los más importantes, con más plata, adhieren a este movimiento. Y el barroco, la contrarreforma, primero nace en la iglesia para contrarrestar la expansión del luteranismo, del calvinismo, en los países donde estaba esta nueva religión. Pasan de la austeridad de las iglesias evangélicas, por así decir, a esto, por ejemplo, a estas iglesias muy elaboradas, porque el barroco, la contrarreforma, decía,
debemos encontrar a Dios en su grandeza, en su gloriosidad, por así decir. Las casas de Dios deben ser gloriosas porque ahí nos reunimos con el Señor, decía. Y el barroco, de acá, por ejemplo, en nuestras pampas, como digo yo, acá en Córdoba podemos ver un gran exponente del barroco americano, por así decir, que es la Catedral de Córdoba. ¿Eh? Bien, la iglesia de la compañía, por ejemplo, está construida en un estilo manierista, ¿no? Prebarroco y todo lo demás, ¿sí? Entonces, vieron que si uno ingresa a la iglesia catedral de Córdoba, hay mucha iconografía, por así decir, imágenes, pero muchas pinturas, mucha decoración. Entonces decían, también, valga la redundancia, mucho oro. ¿Por qué hay exceso de oro en estas iglesias barrocas? América había sido descubierta y el oro de América va a las iglesias, ¿sí? O a los palacios de los países europeos. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, lo más importante es que los jesuitas, nacidos de San Ignacio, van a llevar esta idea del barroco, de la grandiosidad, y van a construir estas grandes iglesias barrocas. En Suiza, igual que Austria, hubo mucha influencia de los jesuitas, igual que en Argentina. No así tanto en Alemania o en Francia, pero en Suiza, Austria, como en Italia, también una gran influencia de los jesuitas, no solamente en la forma de pensar, en concebir la idea de la vida, sino también en la arquitectura. Recuerden que los jesuitas también van a ser expulsados de Europa más adelante. ¿Por qué? Porque ellos tenían un concepto, ellos aplicaban la palabra y decía que todo lo que en una comunidad se recaudaba o se adquiría tenía que ser repartida entre todos los miembros. Acá tenemos el caso de las misiones jesuitas, en la frontera con Paraguay, Brasil y Argentina. ¿Ah? Eh, ¿Qué pasaba? De un lado vivían los curas, de otro estaban el pueblo, que eran los guaraníes, y las ganancias se repartían por partes iguales. Eso en las monarquías de la Ilustración, que vamos a ver más adelante, cuando aparece esto de el poder absoluto, ¿ah? El iluminismo, que era Dios elige a los reyes, y los reyes, cuando hablan, hablan en nombre de Dios. Entonces atentaban contra el poder del Estado, porque la iglesia de aquella época decía, no, las partes son para todos, van a ser expulsados de Rusia los jesuitas. Pero en Suiza dejaron mucha influencia, muchos colegios, universidades, iglesias. Bien, miren acá, seguimos. Bien. ¿Ve? Cultura y ciencia, pasa el barroco, va a llegar la ilustración y tenemos dos exponentes de esta Suiza. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ideas políticas de origen ginebrino, si bien vivió en Francia, pero era de Ginebra, era suizo. Mucha gente piensa que era francés, pero era ginebrino. Él es el que va a proyectar, a denunciar la división de poderes, para que haya un estado ideal. Rousseau estaba influenciado por Maquiavelo, que en el Renacimiento escribe el libro del príncipe, cómo tiene que ser un buen gobernante. Algunas ideas de Maquiavelo adhiere, y ahí viene la expresión maquiavélico, porque Maquiavelo tenía algunas ideas medias turbias, como la digo yo, esto del maquiavelismo, de gobernar, meterse en la mente de las personas y gobernar y decirle qué hacer y qué no hacer y todo lo demás. Bien, Rousseau rescata lo bueno, como que ya se comienza a perfilar. Esto Rousseau ya es parte de la ilustración. ¿eh? Eh, a perfilar esto de una política al servicio del pueblo, como la democracia, y que dividida en poderes para que un solo poder no se embriague del poder y llegue a ser un dictador o un anárquico. Bien, Haller, en la medicina y la botánica, da grandes avances, ¿sí? Eh,
en esto de se descubren nuevas enfermedades, nuevos tratamientos, en botánica, realiza viajes a distintos lugares del mundo y hace como un atlas de las plantas, se registra qué árboles hay en determinados países del mundo y todo lo demás. Pero en Suiza, la ilustración se volcó mucho más a la educación y al racionalismo. ¿Por qué? Porque la ilustración, como dice su nombre, venía a ilustrar la ignorancia del hombre de esa época. Se comienza a cuestionar, ¿por qué caen los rayos? ¿Por qué hay un ciclo de nieve y todo lo demás? Si bien antes pensaban, pero recuerden que antes se atribuía, antes del catolicismo, que eran los dioses que manejaban la nieve, el agua, las inundaciones, había un dios de la muerte, un dios de la vida y todas estas cuestiones en el mundo pagano, por así decirlo. Luego viene el catolicismo, que Dios era un Dios padre, bueno, pero que a veces castigaba a sus hijos cuando no cumplían lo que él les pedía. Y la ilustración, perdón, ¿ah? Triunfa esto del renacimiento, del humanismo, y también el hombre es el centro de la cuestión de la humanidad, y comienza a ilustrarse. Aparece la enciclopedia, chicos, que uno dice, hoy en día cualquiera va a una biblioteca y tenemos, los que tienen biblioteca, una enciclopedia. Bueno, ahora con el internet está la Wikipedia, como digo yo. ¿Sí? Bien. Eh, y en esta enciclopedia estaba todo el saber de esa época plasmado en los libros: medicina, historia, geografía, filosofía. La psicología todavía no existía, entonces era filosofía, matemática. El hombre, a través de los libros y este movimiento de la ilustración, comienza a conocer a conocer, valga la redundancia, el conocimiento. El conocimiento antes estaba destinado a unos pocos, a una oligarquía educativa, como llamo yo, que no todos podían tener acceso a un libro. Ahora es más accesible la educación y todo lo demás. ¿Eh? Eh, Se comienzan a escribir los primeros libros de historia de Suiza y geografía, para que se pueda conocer. Si bien había libros, pero así muy fragmentados, ¿ah? Un cantón tenía tanta cantidad de libros sobre, no sé, el Ticino, el otro el Gran Bünden, y bueno, y ahora no, comienza una gran enciclopedia, que se llama la Enciclopedia Suiza, donde se contienen todos los saberes de los cantones en un solo libro, y la gente comienza a conocer que dentro de su propia nación había personas que por ahí pensaban diferente, de otros orígenes, de otras tradiciones, comidas, literatura y todo lo demás. ¿Ah? Y la educación de la ilustración era el racionalismo, esto de pensar. ¿Por qué pasa esto? Antes se decía, y cayó el rayo, como yo decía antes, porque Dios quiso. No, ahora no. Che, ¿por qué cae el rayo? Entonces investigaban. ¿Ah? Acá, en nuestras pampas, en Estados Unidos, aparece Newton con la manzana, que se le cae. ¿Ah? Bien, la teoría de la gravedad. Entonces, bueno, comienza el hombre, fue una época donde se comienza a estudiar, mucho estudio, el porqué de las cosas, el porqué de las enfermedades, por qué, por ejemplo, el oso inverna, todas esas cuestiones, por decirlo algo. El hombre comienza a ilustrarse y también comienza a leer mucha filosofía y también esta de cuestiones de política y a buscar un orden político que satisfaga las necesidades del pueblo. Recuerden que la ilustración es previa a la Revolución Francesa, ¿eh? Pero es el germen de la misma. Y ya el hombre comienza a cuestionarse, se comienza a cansar del hartazgo de los nobles, ¿ah? Porque los nobles, ya sea en Suiza, en Francia, donde nace la revolución, era agobiante el desenfreno de la nobleza, avasallando los derechos de los pobres, de la gente que trabajaba, del pueblo. ¿Mm? El tercer estado, como se conocía, era el pueblo, los que sufrían, los que trabajaban, mientras el clero, los nobles y todo lo demás malgastaban el dinero en fiesta, en frivolidades, y el pueblo se moría de hambre. ¿Ah? Bien. Mira. ¿Cuál es el legado de la historia? ¿No? Bien.
La reforma luterana, calvinense o de Zwinglio moldeó la identidad de los cantones, le empezó a dar identidad propia, ¿ah? Le comienza a dar un sentido de nacionalidad, ¿ah? Y estos conflictos que hubo llevó a una solución de compromiso. Nos tenemos que comprometer a que no vamos a volver a vivir el pasado, ¿no? Lleno de sangre y que luchábamos por un Dios. Y a la pluralidad o a la diversidad, que es el pilar histórico de Suiza. Una nación, como la conocemos hoy, soberana, neutral, pero que tiene una parte que habla francés, otra que habla romanés, pero romanche, perdón, otra que habla italiano y otra que habla alemán, con identidades diferentes, ¿ah? Hay dos que tienen identidades latinas, como los franceses y el ticino, los italianos, y el romanche y el alemán tienen identidad germánica, ¿ah? Con formas de pensar y concebir el mundo de manera diferente, eh, de, de llegar a Dios de maneras diferentes. Si bien, por ejemplo, los alemanes católicos son católicos, también como un alemán, ¿no? Como un católico italiano o argentino, pero ven la iglesia de otra manera, ¿sí? Entonces comienzan a esto. eh, van a ver que vamos a llegar a las revoluciones en la clase 3 europeas de 1848, ¿ah? Que en Europa comienzan a caer los reinos y comienzan a surgir las repúblicas. Esto de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, que triunfa en la Revolución Francesa, esto de el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, la división de poderes comienza, y muchos países como Bélgica, Suiza, Alemania, Francia, van a hacer tambalear a la Europa de esa época con las revoluciones de los jóvenes que buscaban aplicar los principios de la Revolución Francesa. ¿Eh? Bien, chicos, terminamos acá nuestra clase 2. Recuerden que yo les envío el material, en un apuntito, que tienen actividades sugeridas. Son sugeridas porque cualquiera la puede hacer, si no, no es obligatorio. ¿Eh? Bien, en la clase 3, ¿ah? Vamos a conocer eh, el periodo de la Confederación, el periodo de la República Helvética, ¿sí? La industrialización y la inmigración de Suiza a los países, ¿sí? Bien, muchas gracias por su tiempo y por estar presente. Y nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos cordiales a todos.